Muy bien, hoy vamos a continuar entonces con el tema del presupuesto. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos viendo esto del flujo presupuestal. En el flujo presupuestal esencialmente vimos 6 pasos que se tenían que dar. Y quiero dedicar un poquito de tiempo nada más a explicar uno por uno. El periodo. Tenemos que seleccionar el periodo del presupuesto. Usualmente el periodo del presupuesto se circunscribe a el plazo de 1 año. Pero eso no significa que usted pueda hacer presupuestos por plazos más cortos, ¿no? Como habíamos dicho, el presupuesto es un plan operativo recurrente. Como es operativo, es del corto plazo, y habíamos dicho que nuestro corto plazo es 1 año o menos. Pero entonces este presupuesto anual se puede expresar también en meses, en trimestres, o en bimestres, o semestres, como quieran, ¿verdad? Eso es ya decisión de cada organización. Incluso habrán empresas donde se puedan hacer presupuestos semanales, ¿verdad? Tengo como referencia el caso de las compañías bananeras, que cuando usted habla de una compañía bananera, ¿verdad? En una bananera usted, por la intensidad del trabajo, prácticamente tiene que trabajar con presupuestos mensuales, ¿verdad? Semanales. ¿Ok? Muy bien. Veamos el otro punto del flujo presupuestal. Organización. El presupuesto no lo puede hacer o no lo debe hacer una sola persona, ¿no? Esas épocas en que para el proceso presupuestal encerrábamos a un tipo en una oficina para que él fuera el que pariera solo el presupuesto, pasaron de moda hace muchísimo rato. Porque esos presupuestos generalmente son nacionales, ¿no? O sea, si una sola persona pare un presupuesto, ¿qué problema creen ustedes que puede surgir de eso? Por supuesto, no va a contemplar todos los aspectos que se deben presupuestar, porque primero que todo, solo Tatica Dios puede ver las cosas en toda la dimensión completa, ¿no? Se ocupa de más especialización. Por más bueno que sea un tipo, no puede estar especializado en todo. Entonces se requiere del concurso de un equipo de trabajo. Por eso cuando hablamos aquí de organización, estamos hablando básicamente de un equipo de trabajo, rojo no, vamos a ponerle verdecito. La organización se refiere a un equipo de trabajo, generalmente un comité de presupuesto, donde evidentemente hay alguien que coordina, ¿no? Y ese alguien que coordina está en comunicación con todas las unidades. Por ejemplo, aquí en Zamorano, la persona que coordina el flujo presupuestal es nuestra directora financiera, doña Elida Howell. Ella es la que se encarga de decir, bueno, cada uno se organiza, me tienen que traer los presupuestos, cada jefe de oficina o de unidad tiene que empezar a preparar con su equipo los presupuestos desde lo específico, vamos hacia lo general, ¿no? Porque ella lo que hace es reparte formatos, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver aquí con la mecánica, reparte esos formatos y todos tienen que desembocar en dirección financiera. Y ella se encarga de armar todo el esquema. Pero entonces, como ven ustedes, no es el trabajo de una sola persona. Y ella no es que decide qué se pone y qué no se pone en el presupuesto. Cada unidad que sabe específicamente lo que ocupa es la que indica esas de su presupuesto. Y obviamente, porque eso lo vamos a ver también en la mecánica, habrá que defender el presupuesto, ¿no? El hecho de que usted presente no significa que ya se lo aprobaron, ¿verdad? Usted tendrá que defenderlo ante la dirección financiera. Sí, mijita, ¿qué me ibas a preguntar? Es que en el comité son todos, me explico. Comité, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestra coordinadora, que es la directora financiera, ella tiene a su equipo, es parte del comité, y después todas las 30 y pico de unidades que forman Zamorano tienen
cada una la obligación de elaborar su presupuesto, son parte del comité. ¿Me explico? O sea, que en pocas palabras casi que el comité es toda la institución, toda la universidad, porque todos estamos involucrados en ese proceso, hasta las misceláneas. ¿Usted qué cree? No, de veras se le pregunta, óigame, ¿y usted como cuánto es lo que usa para limpiar aquí los pisos, verdad? O sea, ¿qué diantres va a saber uno, verdad? O mire, ya es que ya no se le va a dar café a los estudiantes, entonces ya no se presupuesta café en agronegocios. Estoy hablando de algo que es ficticio, ¿verdad? No se asusten. Sí va a haber café, no se preocupen, no se preocupen. Vamos por allá, que vos me habías levantado la mano también. Sí, vos. Mira, para empresas que son pequeñas, que también deben tener un proceso de presupuestación, es evidente que no es necesario, no es necesario, sí tiene que haber un comité de presupuestación, pero ese comité va a ser petit, ¿verdad? O sea, va a ser chiquitico. ¿Por qué? Porque es muy poca gente la que hay en la empresa. Si estamos hablando de una pyme regular, por ejemplo, una pequeña empresa puede tener unos entre 5 y 10 empleados, más o menos, ¿no? Entonces, es muy probable que si una empresa que tenga 5 o 10 empleados, va a tener probablemente un departamento de producción muy pequeño, muy reducido. Entonces, probablemente el gerente, que casi siempre es el mismo dueño, ¿no?, va a tener la necesidad de consultar con una persona que es la que está encargada de la parte de producción. Y él a su vez tendrá que pedirle opinión a todos sus colaboradores. La idea es que siempre, aunque sea la empresa muy pequeña, siempre haya participación de todo mundo, ¿no? Esa es la idea. Pero el comité como tal, pues va a ser pequeñito, ¿verdad? Porque es poca gente la que hay en el negocio. Pero siempre tiene que haber este comité, no importa que sea pequeñito, ¿verdad? O sea, yo pienso que hasta Toñita, cuando la dejaban vender gaseosas y churritos allá en ese rinconcito que tenía frente al CB5, hasta ella, para hacer su presupuesto, necesitaba de la colaboración de otras personas, ¿verdad?, que le ayudaran, que eran parte de ese esfuerzo. Digamos que de repente, cuando le toca solamente a una persona, es cuando tenemos el caso de las sociedades de una sola persona, ¿verdad? Donde la persona que está ahí es la que hace todo, ¿no? Es como los curas de pueblo, ¿verdad? O sea, dan el sermón, repican la campana, recogen la limosna, le dan la palmadita al mae cuando se va de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que tocaría, por ejemplo, para un abogado que tiene su bufete y él ejerce solo, o un doctor que tiene un consultorio y también ejerce solo, o, por ejemplo, un ingeniero agrónomo que hace algún tipo de avalúos, que es muy común, ¿verdad? Los técnicos, los peritos agrícolas que hacen avalúos de fincas, de propiedades agrícolas, ¿no?, que trabajan solos, pues. Entonces, en esos casos, de repente hay que hacer un presupuesto, pero lo hará una sola y exclusiva persona. Bueno, veamos un poco la mecánica. Veamos un poco la mecánica. En la mecánica ya he adelantado algunas cosas. Esto se trata básicamente de cómo cada unidad contribuye al desarrollo del presupuesto, ¿verdad? Es decir, de alguna manera la información que viene para hacer el presupuesto viene de abajo, de la base, de lo específico, de lo que hace cada una de las unidades. Entonces, tiene que haber una mecánica para ver cómo fluye esa información. Entonces les comentaba que en el caso de Zamorano, lo típico es que se reparten unos formularios. Todos tenemos unos formularios que están hechos específicamente para que entren en una base de datos. ¿Me explico? O sea, el formulario tiene un número de entradas y una serie de características que permite a Dirección Financiera subir todo eso a la misma base. O sea, todos tenemos el mismo formato. ¿Me explico? Y obviamente dentro de el formato tenemos que hacer el presupuesto con lo que se conoce como un plan de negocios. Porque ya más ustedes lleven el curso de emprendedurismo, van a ver que el plan de negocios es mucho más que lo que hacemos acá. Pero básicamente lo que se busca es justificar los números del presupuesto. Que si usted va a decir, por ejemplo, como sucede en una de las unidades que manejo yo, que es la fuerza de ventas, que va a gastar tanta cantidad de combustible durante el año por las rutas de distribución de los productos de Zamorano, usted tiene que especificar, si no de manera exacta, por lo menos muy aproximada, cuántos kilómetros se van a recorrer durante el año a través de esas rutas.
y más o menos cuál es el rendimiento de kilómetro versus consumo de combustible. Entonces uno saca el indicador con base en un dato real. No es que yo me batié o me soñé que vamos a gastar 1000 galones de combustible diésel. ¿Me explico? O sea, uno lo justifica. Si uno no lo justifica lo suficientemente bien, la mecánica te va a rebotar el presupuesto. ¿Me explico? Y te lo van a cuestionar. Entonces, eso obviamente va a ser un problema, porque una unidad sin presupuesto está hule, como dicen aquí los hondureños, ¿verdad? Entonces, esa mecánica tiene que estar diseñada de acuerdo a cada empresa. Aquí lo hacemos de una manera porque es la que nos ha funcionado. Y como aquí son muchas unidades, eso es como arriar gatos en la peatonal, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes arriar 50 gatos en la peatonal, en el Paseo Liquidámbar, allá en el centro de Tegus? No, o sea, es complicadísimo. Aquí es exactamente igual. Entonces, la única manera de poder lograr que todos trabajemos en conjunto en el tema presupuesto es meternos dentro de un sistema, dentro de una camisa de fuerza, ¿verdad? Entonces, todos estamos metidos en ese formato y no nos podemos salir de ese formato. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El tema de la ejecución. Cuando estamos hablando de un presupuesto, no solamente estamos hablando de parirlo, de concebirlo, estamos hablando de que durante el periodo que estamos presupuestando, el mismo presupuesto se va a ejecutar. ¿Qué significa ejecutar? Pues que entonces que se va a cumplir con todas las partidas presupuestarias que se establecieron, ¿verdad? Allí es muy importante. Cuando usted ejecuta un presupuesto, usted se da cuenta si fue bueno o fue malo al presupuestar, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden dar desviaciones hacia arriba o hacia abajo. Las dos son malas. Y ya les voy a explicar por qué. Todo el mundo entiende bien que si uno presupuesta 100 y lo que gastó fueron 200, estás jodido, ¿verdad? O sea, te hizo falta plata. Pero ¿qué tal si usted presupuestó 100 y solo gastó 50? ¿Eso es bueno o es malo? Muy bien. Es malo los 50 que usted presupuestó para su unidad y que al final no gastó, los pudo haber utilizado otra unidad que también requería de recursos. Entonces, tan malo es presupuestar menos de la cuenta como más de la cuenta, ¿verdad? Las dos cosas son pésimas, malas, no debemos hacerla. Por eso es que el tema del presupuesto es importante hacerlo correctamente y por eso esta parte de la ejecución nos va a permitir, sobre todo, lograr eso. Y lo vamos a lograr por un solo término. Aquí lo voy a subrayar, este tema de la responsabilidad. Todo presupuesto dentro de su ejecución debe tener un responsable. No, control lo vamos a ver ahorita, pero todo presupuesto dentro de su ejecución tiene que tener un responsable. Ese responsable no solamente es responsable en autorizar gastos o ingresos, sino que es responsable en el tema de qué fue lo que yo puse ahí. Generalmente la persona que está aquí de responsable es la que dijo vamos a gastar 100 o vamos a tener de ingresos 200. No, entonces cuando usted está ejecutando el presupuesto, este responsable es el que tiene que rendir cuentas de lo que se hizo bien o de lo que se hizo mal. A ver, Richman, ¿qué querías decir? Bueno, número uno, el tema de escenarios es básico, ¿verdad? Y como yo les dije cuando estábamos hablando de planificación la semana pasada, escenarios es mandatorio. ¿Cuántos? Lo más que se pueda. Pero dos, es cierto, hay variables, y ya lo vamos a ver dentro de un rato, que son no estructurales, y que no podemos controlar. Entonces, cuando yo digo gasolina o combustible en general, yo sé que hay un precio que yo no domino. Es más, ni siquiera pensemos en combustible, pensemos en cualquier insumo. Yo no controlo los precios de los insumos, a menos que yo sea un monopolio que compra toda la materia prima de algo. Es decir, vaya, por ejemplo, que yo soy lactosa en Honduras
y controlo la compra de la mayor cantidad de leche que se produce en este país. Entonces yo indirectamente sí puedo establecer un control sobre el precio, que de hecho en este país existe. El precio de la leche está controlado, ¿verdad? O sea, no aumenta si no es porque Lactosa dijo estoy de acuerdo. ¿Me explico? Y ya más adelante vamos a hablar de ese tema. Pero entonces, volviendo, uno no puede establecer un precio fijo, de asegurarlo al 100%. Pero ¿qué es lo que hace uno? Dos cosas. La primera, tiene que tener bien claro cuál es el volumen de ese recurso que va a utilizar. Por ejemplo, en el caso del combustible, los kilómetros recorridos te llevan a galones. Entonces puede ser que sí es cierto, el diésel subió de precio o bajó de precio, como pasó ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Usted no puede decir que gastó más galones que los que había presupuestado. O sea, la cantidad de galones tendría que ser la misma o muy aproximada a la que usted presupuestó. No, ahí no puedes argumentar absolutamente nada. Entonces, te van a medir la efectividad de la ejecución del presupuesto con base en ese volumen. Y con el tema precios, generalmente, y eso es algo que tuve que haberlo dicho en la parte de la mecánica, pero lo voy a adelantar, generalmente en los presupuestos se mantienen algunos colchones. ¿Qué es un colchón? Bueno, no me vayan a decir que es donde duerme uno, ¿verdad, mae? O sea, un colchón, ¿qué es un colchón? A ver, Chele, vos, ¿qué es un colchón? No, donde yo duermo, no me vayas a salir con eso. Desde el punto de vista presupuestario, ¿qué es un colchón? A ver, es que te me quedas como diciendo, no sé. ¿Qué es, Chele? ¿Qué es? Es como que, digamos, es como que amortiguar, digamos, tengo un país como que me amortigua digamos, tengo otro dinero donde puedo yo sacar, digamos, por el caso de algún socorro o algo así. O como por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta el precio del diésel más allá de lo que yo tenía presupuestado? Tengo mi colchón, o sea, tengo una cantidad de dinero reservado para ese tipo de eventualidades, que casi siempre en las empresas de valer existen estos colchones, ¿verdad? Y estos colchones evidentemente tienen varias implicaciones, porque sí, te salvan si hay movimientos como este que estamos diciendo. Pero recuerden, si yo estoy hablando de un colchón, estoy hablando prácticamente de dinero que está inmóvil. ¿A qué me refiero con eso? Es plata que yo no puedo tocar. Es plata que está fuera de mi flujo de efectivo necesario para la operación del negocio, que ahorita después vamos a ver presupuesto financiero la otra semana, ¿verdad? Y ustedes tienen que entender que si yo estoy dejando un colchón, lo que estoy diciendo es, no voy a tocar ese dinero. Y si no voy a tocar ese dinero, eso puede crearme también algún hueco por alguna parte, porque esa plata en algún momento podría utilizarla para otra cosa beneficiosa, sobre todo si es alguna cosa de emergencia que no tenía tampoco programada. No, entonces es muy difícil, esto es bien complicado. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvo subiendo aquí en Zamorano, bueno, en Honduras, el combustible, que eso fue hace un par de años, que estuvo fuertísimo, que fue cuando llegó a más de 100 lempiras el galón, ¿verdad? Eso fue el año pasado o antepasado, no recuerdo muy bien. El caso es que teníamos ese colchón, ¿no? Y si había presupuestado un colchón cabal justo para 100 pesos. Para 100 pesos, 100 y algo. Que pues ahí ya hubiéramos empezado a... si nos hubieran sonado las trompetas de Jericó. Pero gracias a Dios, pues ahí se mantuvo. Y más bien todo lo contrario, ¿verdad? Recuerden que más bien empezó a bajar. Bueno, ahorita estamos porque habíamos programado pagar diésel para este año con base en presupuestos que habíamos hecho en junio del año 2014 y estábamos hablando de precios de 80, 90 dólares el barril, porque en ese momento ya estaba bajando. Pero ahorita estamos con precios que andan entre los 55 y los 60 dólares el barril. Así que más bien ahorita estamos teniendo un ahorro. ¿Ven? Un ahorro. Entonces más bien ahí el colchón pierde preponderancia porque se está dando una baja. Entonces es como bien difícil imaginarlo. Muy bien.
Otra cosa importante aquí, que ya lo mencionaron por ahí, es el control. El tema del control. Uno, durante la ejecución del presupuesto, necesita hacer un alto en el camino constantemente para ver si lo que presupuestó está cumpliendo, ¿no? Y ese es el control. ¿Cada cuánto debe usted controlar el presupuesto? Bueno, de cada empresa depende de la disponibilidad de sistemas que tengan. Nosotros, por ejemplo, hacemos aquí control presupuestario mes a mes. ¿Por qué? Porque el sistema nos lo permite, ¿no? Entonces, cuando final del mes se cierran las operaciones, se duran unos 10 días más o menos, porque aquí somos todavía medio lentos para el tema del cierre contable. Se duran unos 10 días y entonces ya uno sabe si está muy alejado o muy cerca de lo que presupuestó, ¿no? Entonces, ese control, ¿qué nos va a permitir? Bueno, sobre todo una cosa que para mí es vital, y es la resolución de problemas, ¿no? O sea, cuando usted tiene desviaciones muy grandes entre lo presupuestado y lo real, allí usted va a tener que empezar a cuestionarse qué fue lo que hizo mal y tratar de corregirlo. Eso es básico en control de presupuesto. Si usted nada más se da cuenta que se equivocó o se desvió y no hace absolutamente nada, hermano, pues está perdiendo prácticamente su tiempo, ¿verdad? Y a Charita el salario que le están pagando, ¿verdad? Porque no está rindiendo lo que debería rendir. O sea, usted tiene que resolver, usted tiene que evitar que el próximo mes se dé otra desviación. Sucede, por ejemplo, el caso típico nuestro en ventas, ¿no? O sea, nosotros monitoreamos en fuerza de ventas las ventas de cada una de las plantas que producen productos para el mercado externo. Mercado externo llamamos nosotros lo que se vende fuera de Zamorano. Entonces, todos los meses se monitorea el cumplimiento de esas ventas. Más aún, yo con mi equipo lo monitoreamos semana a semana. Lo hacemos solo que con un dato que es, ¿cómo le llamaríamos? No es oficial, es un dato estimado con base en las facturas que se han emitido, que a veces hay algunos desfases, pero eso es que lo hacemos. Y entonces, todos los martes mañana, yo, por ejemplo, me reúno en la tarde con mis vendedores y vemos el reporte de facturas que nos tira el sistema. Y vemos cuánto se ha vendido. Y vemos eso comparado con la meta. Y entonces decimos, a la puchica, ya vamos a mitad de mes y llevamos una venta que apenas es igual al 40% de lo presupuestado. ¿Estamos mal o estamos bien? Jodidos, ¿verdad? Hay que ponerle. Si uno no le pone y trata de ver cómo hace para vender lo suficiente, va a llegar el fin de mes y vamos a estar por debajo de la meta. Entonces, la idea es que el control sea muy oportuno. Esta palabrita, por favor, anótenla por ahí, porque esto es vital. El control debe ser oportuno. O sea, no vas a controlar cuando ya no tenés absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? O sea, se puede hacer entonces el control mensualmente, porque uno puede ir haciendo cosas para que el mes siguiente sea mejor, o incluso, como les comenté ahorita, semanalmente, para hacer que las metas de ventas del mes, por ejemplo, se cumplan, ¿no? Y ya si a pesar de eso usted no cumplió la venta, ya eso es un enano de otro cuento, ¿verdad? Muy bien, y todo esto redunda en un tema de manuales o políticas. Todo lo que yo hago en cuanto a presupuesto debe estar escrito en alguna parte, ¿no? Es decir, usted hoy está en la empresa, pero mañana de repente no. Y el hecho de que usted sea pasajero en la compañía obliga necesariamente a que todos los procedimientos, sobre todo especialmente el presupuesto, esté documentado, para que cualquier hijo de vecino que le toque llegar a llenar su campo pueda perfectamente saber cómo es que tiene que hacerlo, ¿verdad? Bajo qué parámetros o qué supuestos. Muy bien, entonces miren, muchachos, esto es lo que entretiene a la mayoría de las empresas durante una buena parte del tiempo. Ahora, algunas personas me preguntan, ¿cuánto debe durar este flujo presupuestal? Y yo les digo, mientras menos tiempo dure,
mejor. Algunos me critican por esa posición, porque la gente dice es que estás a favor de hacer las cosas a la carrera, eso no va a salir bien. El tema es que si uno dura mucho tiempo también presupuestando, cierto que va a poder hacer las cosas un poquito más pausadas, con más delicadeza, pero está perdiendo tiempo vital para otro tipo de procesos o para la misma ejecución, ¿verdad? Y control del proceso vigente. Entonces les cuento la experiencia en Zamorano. Creo que les dije la semana pasada, empezamos ahora en junio, ¿verdad? Es decir, después de este mes, empezamos con la paridera del presupuesto, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene que empezar a hacer los supuestos, ¿no? Y todo el mundo tiene que empezar a meter la información en el sistema, en esos formatos que les comenté. Bueno, luego de que todo eso está metido en el sistema, duramos como un mes más o menos, y en julio se programan defensas de los presupuestos, y todas las unidades tienen que ir a defender su presupuesto. En agosto se supone que ya tenemos una versión bastante aproximada del presupuesto. Y entonces en agosto se supone que hay una reunión con la Junta de Fiduciarios y se le da a la Junta el primer borrador de presupuesto del próximo año. En agosto del año anterior, ¿verdad? Entonces la Junta revisa eso y como siempre va a decir: esto no me parece, esto está muy elevado, esto cómo se justifica. O sea, 800,000 observaciones, porque justamente nosotros tenemos en el board un grupo de financistas en la Junta de Fiduciarios que son más quisquillosos que el rico MacPato, ¿verdad? Entonces, esa gente le mete. Entonces, regresa en el mes de septiembre el presupuesto a la dirección financiera y la dirección financiera vuelve a repartir el presupuesto a todas las unidades y le da un periodo de un mes de tiempo para que vuelva otra vez a argumentar, corregir, modificar lo que sea, ¿verdad?, del presupuesto. Y dedicamos prácticamente pues todo ese mes de septiembre, incluso parte de octubre, a hacerlo, ¿no? A veces se lleva más tiempo de la cuenta y todavía estamos en noviembre pariendo esas cosas, ¿verdad? El tema es que llega el mes de diciembre y la Junta nuevamente se vuelve a reunir en diciembre y la Junta en el mes de diciembre debería tener la versión última del presupuesto. Y si esa versión última no se aprueba, ahí sí que quedamos hule, ¿verdad? Que ya nos ha pasado, ¿verdad? Ya hemos tenido aquí años en que la Junta no le ha dado la gana aprobar el presupuesto. Y sencillamente empezamos el año nuevo sin presupuesto aprobado. ¿Qué se hace en esos casos? Llorar. No, ¿verdad? No, pues hay que seguir trabajando. Entonces, generalmente en esos casos lo que se hace es trabajar con los presupuestos del año anterior, ¿verdad? Es decir, ya nos pasó, les digo, ¿cuándo fue eso? Fue hace como 3 años que tuvimos ese problema y tuvimos que trabajar como 2 meses con el presupuesto viejo, ¿verdad? Porque la Junta no estaba convencida de una serie de indicadores que había en el presupuesto y no lo quiso aprobar. Hasta que no le convencieron, no se aprobó. Y ya a partir de ese momento, pues ya Eso obviamente te obliga a tener que racionalizar muchísimo los gastos, ¿verdad? Entonces tuvimos que gastar de a poquito, ¿verdad? Entonces, si antes dábamos a las visitas una galleta, pues le teníamos que dar media galleta, ¿verdad? Y ahí sí el tema del café sí estaba feo, ¿verdad? Para los estudiantes. Entonces, bueno, en fin, ese es un poco el tema de el manual que quiero comentarles. Y bueno, vamos contigo antes de pasar a esta definición, ¿sí? No, cabal lo que le estoy diciendo. Se hace en nuestra mecánica, se le da el chance a cada unidad de que exprese cuál es su plan de negocios, es decir, cómo justifica su presupuesto. Si lo hacemos así como usted está diciendo, entonces estamos partiendo de una limitación, ¿verdad? Eso es lo que llaman los gringos un constraint, ¿verdad? Entonces ahí usted tendrá que ajustar las operaciones a lo que haya disponible, ¿no? ¿Me explico? O sea, en realidad es complicado eso. No estoy diciendo que no se pueda hacer así,
de repente puede ser que haya una empresa que trabaje de esa forma. Pero obviamente trabajar de esa forma te limita muchísimo, ¿no? Porque ya no puedes crecer. Por ejemplo, te dicen, tienes que crecer en operaciones tanto por ciento, pero no puedes gastar más de esto. Y ahí, hermano, eso es como que le digan a usted, mire, qué sé yo, enamore a tal chava, ¿verdad? Guapísima, Miss Mundo, Miss Universo, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero así con la facha que usted tiene, ¿verdad? Fue mi alma, hermano, está difícil, ¿verdad? O sea, no me refiero a vos en particular, no sé, la facha. Es que mira, cualquiera de nosotros, pónganse a la par de Miss Universo, la colombiana guapísima esa, óigame, por Dios, o sea, ay, por Dios, o sea, pónganle a Tora a la par ahí tal vez, ¿verdad? Pero óigame, ninguno de nosotros, por favor, o sea, si aquí alguien se cree así como tan guaporro, ¿verdad? Bájese de esa nube, hermano, bájese. Muy bien. Entonces, no sé si me explico, ¿verdad? Es complicado trabajar así, porque entonces te limitan, no vas a tener todos los recursos. Espérate un momentico, quiero que vean esa definición un momentico. Esta definición es un poquito más elaborada que la que les había dado el otro día. Esta es de la Universidad de Illinois y es de un carajo que se llama James Fremgen. Y dice, un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia. Más o menos es lo mismo que habíamos dicho, pero de una manera más fancy, ¿verdad? Más elegante, más pomposa. Pero sí quiero decir que aquí hay algunas cosas que quiero rescatar. Primero que todo, este tema de que es integrador y coordinador, ¿verdad? Que es lo que yo he estado insistiendo en todo este ratico, ¿verdad? O sea, no es la ocurrencia de un fulanito, por más que él sea el dueño de la empresa. ¿Me explico? O sea, el hecho de que sea el dueño de la empresa no le da la potestad como para que pueda definir él solito el mejor presupuesto para la compañía. ¿Me explico? Tiene que ser algo integrador y coordinado, ¿no? O sea, cuando decimos integrador es que considere a todas las unidades de nuestro negocio. Incluso en algunos casos, lo vamos a ver al final del curso, tendríamos que tomar en cuenta también que no son parte de la empresa para hacer nuestro presupuesto. Vaya, por ejemplo, adquisición de materia prima, adquisición de insumos en general. ¿De qué te vale a vos decir que vas a incrementar o que quieres incrementar en tu presupuesto ventas en un tanto por ciento si no hay disponibilidad de materia prima? O por lo menos no la hay cercano, hay que buscarla lejos. Tenemos que considerar ese tipo de cosas dentro del presupuesto, ¿verdad? Entonces, gente que ni siquiera es parte de nuestra empresa, pero que tiene un peso dentro de la empresa. Y además, tenemos que hacer que ese esfuerzo sea coordinado. Cuando digo coordinado, no es sencillamente, vean, es como cuando agarramos a la selección de agronegocios, ¿verdad? De fútbol, ¿no? Los de tercero y los de cuarto, y los ponemos ahí en la patea en bola. Hermano, eso no está coordinado. ¿Qué tiene que suceder? Pues tiene que venir a alguien y decirle, miren, dejen de patear a lo loco. Pónganse usted adelante, usted va a ser delantero, usted va a ser volante, usted va a ser... Y entonces vamos a empezar a jugar como el Barça, o vamos a empezar a jugar como... No sé, de alguna manera hay que buscar un sistema, ¿verdad? O sea, tiene que haber coordinación entre las partes. O sea, el hecho de estar todos en la cancha significa que están coordinados, ¿o no? Y recuerden cuando nos han metido las golizas que nos han metido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, es lo mismo acá. O sea, usted puede decir que está coordinado el presupuesto, el flujo presupuestal, solo porque está tomando en cuenta toda la mara. La mara tiene que hablarse. ¿De qué me sirve a mí, Marcos Vega, pensar que voy a vender el doble de mantequilla crema que se está demandando en el mercado si la planta de lácteos, por razones técnicas, no puede producir esa cantidad de mantequilla crema? O sea, yo no puedo definir eso si no estoy coordinado, ¿me explico? ¿De qué le sirve a olericultura decir que va a sembrar más cantidad
de terreno para lechuga o para cualquier otra hortaliza o cualquier otra cosita, si por ejemplo la maquinaria que tenemos acá en maquinaria agrícola está comprometida, o se le arruinaron todos los hijuemialmas tractores y no hay, que eso no está coordinado, entonces eso no funciona de esta manera, ¿me explico? Entonces ese término integrador y coordinador para mí tiene que ser importante. Ya el hecho de transmitirlo en términos monetarios, ya lo habíamos dicho, para traducir así el efecto de nuestras operaciones y recursos en el cumplimiento de objetivos. Ya eso, ya sí lo habíamos comentado, pero quería rescatar ese aspecto. Dame un toquecito, Rizo, nada más. Quiero, antes de salir, porque es que me están sonando las trompetas de Jericó con esto del reloj, es implacable. Quiero hablar de algunas ventajas y limitaciones de el presupuesto, porque miren, aunque el presupuesto es un plan operativo recurrente muy bueno, no es la pomada canaria, ¿verdad? O sea, no va a resolverte todos los problemas del negocio, ¿ok? Entonces, de las cosas positivas que yo creo que sí podemos resaltar en el presupuesto, veamos aquí en términos generales, podemos decir que motiva a que se definan claramente los objetivos. Si hay un presupuesto, yo estoy obligado, sobre todo en un sistema como el que tenemos en Zamorano, a especificar claramente mi objetivo. Si yo no tengo ese objetivo bien claro en el business plan que me piden, hermano, no voy a poder hacer mi presupuesto, ¿verdad? Entonces te obliga. Segundo, propicia a que haya una buena estructura que defina responsabilidades en cuanto a quién autoriza las cosas, quién es el que paga los platos rotos por una mala presupuestación, etcétera. Aquí no vale ese tema de que, ay no, pues no se logró la meta, ay qué tirada, qué pena, ¿verdad? No se logró, lloremos todos, ¿verdad? No, aquí no se vale eso. Si usted tiene responsabilidades y autoridad definida, a cada palo le va a tocar aguantar su propia vela, ¿verdad? Muy bien. Tercero, se incrementa la participación de toda la mara en la empresa. Aquí hasta los misceláneos, como dije hace un rato, van a tener que estar involucrados en esta vaina. Cuarto, vamos a tener a huevos, aquí sí es, perdonen que lo diga y que quede grabado, a huevos, tiene que haber un buen sistema contable. Si no hay un buen sistema contable, no podemos hacer todo lo que he dicho hace un rato. O sea, de nada sirve tener el presupuesto si usted no lo puede controlar. Y si su empresa es grande, para controlarla usted va a necesitar un sistema contable adecuado. Y no estoy diciendo que Samosoft sea la quinta maravilla del mundo, ¿verdad? O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Más bien, yo no sé si ustedes han escuchado que a Samosoft le dicen, en vez de decirle Samosoft, le dicen Samohart, ¿verdad? Por lo duro que es trabajar con él, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Tiene un montón de inconsistencias porque Samosoft se hizo aquí adentro, en Zamorano. Y como todas las cosas que se empiezan a desarrollar, es como cuando usted hace su primera casita, ¿verdad? Y empieza a tener hijos. Y entonces empieza a hacer un cuarto por allá raro. Y después se cambia la cochera y la convierte en otro cuarto. Y empieza a ser como un Frankenstein, ¿verdad? Le va agregando pedazos y pedazos hasta que queda esa cosa monstruosa, ¿verdad? Y usted dice, puchica, yo vivo ahí, vos, no puede ser. Bueno, esto es exactamente lo que pasó con Samosoft, ¿verdad? Se le empezaron a agregar cosas y cosas y cosas. Y ahora tenemos algo que es como un Frankenstein, ¿verdad? Y a mí me putean los de informática porque digo, pero es cierto. Por eso es que nos vamos a pasar a Jensabar, porque supuestamente Jensabar es como un Ferrari, ¿verdad? O un Maserati, supuestamente. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Ok, seguimos. Se utiliza óptimamente todos los insumos con los que cuenta la empresa, todos los recursos. Y esto es cierto. Si usted hace un buen presupuesto, usted no va a desperdiciar cosas, ¿verdad? Me refiero no solamente a plata, sino todos los recursos que se ocupan. Muy bien, ¿qué otra cosa por acá? Hay que coordinarse, ya lo dije hace un rato, un presupuesto te obliga a coordinarte, te obliga también a hacer autoanálisis y control administrativo, y sobre todo, y esto es bien importante, lo voy a subrayar aquí con highlight, incrementa la creatividad y profesionalismo, porque tú tienes que ser eficiente y efectivo. Entonces, para eso vas a tener que aprender a... ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada del toro que se metía y que uno tenía que ver cómo hacía? Bueno, a eso hay que hacer, aprender.
Porque por más que haga un buen presupuesto, siempre van a cambiar las condiciones del entorno. No estás preparado para todo. Algo va a suceder y ese algo va a hacer que tengas que cambiar de ruta sobre la marcha. Entonces, te conviertes en alguien creativo. También en la concepción te conviertes en alguien creativo, porque de repente te dicen, lo que le comentaba yo aquí al compañero que mencionó ahorita hace un rato, el último que habló. ¿Cómo te llamas vos, hermano? Alberto, Beto, lo que dijo Beto. Ya me acordé de vos, Beto, ya me acordé. Así te decía, ¿verdad, Beto? Sí, Beto. ¿Ya? Pues lo que decía Beto, el tema te dicen, tienes que aumentar las ventas, pero este es el presupuesto que tenemos, no te puedes pasar de ahí. Vea qué jodido, hermano. Ve qué jodido. Entonces, sí o no que para poder lograr eso hay que ser creativo. Entonces ahí es donde se sabe quién es el buen administrador y quién es el administrador regular. Porque el buen administrador no se va a quedar diciendo nada más, ay no, es que puchica, ustedes cómo quieren que yo venda más si me están limitando con el presupuesto. Entonces ahí es donde usted va a encontrar gente que va a decir, ah bueno, si no lo puedo hacer de esta forma, que es la forma tradicional, ¿de qué otra manera lo puedo hacer para lograr esas metas? ¿No? Entonces se te incrementa tu capacidad de parir alternativas, de ser creativo. ¿Ok? Bueno, ya se me acabó el tiempo para el primer receso, entonces vamos a hacer un recesito, ¿les parece? Para tomarnos un cafecito y seguimos con el tema de las desventajas. ¿Ok? Aló. Ok. Seguimos entonces, muchachos. Vamos a ver algunas desventajas. Porque como dije, esto no es la pomada canaria, ¿verdad? Entonces tiene sus limitaciones. Dentro de las limitaciones, lo que acabamos de hablar con Rico. Esto se basa en supuestos, ¿verdad? Y como son supuestos, básicamente usted va a tener un grado de error allí. O sea, usted no puede decir que todo lo que va a salir aquí es infalible, ¿no? Van a haber algunos temas que usted no va a poder proyectar o presupuestar bien, sobre todo si estás en un entorno muy cambiante, ¿no? Entonces, este es un tema que va a suceder. Otra cosa, por más que usted presupueste bien, ya lo dije hace un rato, siempre van a haber cambios sobre la marcha. Entonces, mucha gente cree que hacer el presupuesto nada más llega al punto de hacerlo y que el presupuesto es como la Biblia, ¿verdad? O sea, no admite ningún cambio. Y eso es un error garrafal. El presupuesto es tan endeble como esta hoja de papel. Veas, yo no se la voy a arrancar, mae, no se preocupe. Pero si yo se la arrancara, la hoja de papel, mae, ¿me la deja arrancar? No, mae, no. Me puedo arrancar una vacía. Vea, mae. Ahora se la devuelvo, mae. El presupuesto es como esta hoja de papel, ¿verdad? Si usted suelta esta hoja de papel, ¿qué le va a pasar? Vea lo que le pasa. Se va al suelo, hermano. Cualquiera la pisa. O sea, no tiene ningún peso específico. ¿Por qué? Porque son supuestos que usted está anotando. Así que definitivamente el cambio es algo muy normal. Entonces usted va a tener que lidiar con esos cambios. Así que tiene que estar preparado para esos cambios. Eso es una limitación. La otra cosa es que la gente piensa que se aprueba el presupuesto y todo se va a cumplir automáticamente, ¿verdad? La Mara cree que el presupuesto es como el piloto automático, ¿no? Totalmente falso. O sea, la ejecución de un presupuesto implica que usted, responsable de su unidad, cumpla con todos los criterios establecidos para el presupuesto y ejecute las cosas, ¿no? O sea, si dentro del presupuesto había un valor de materia prima X y usted se va a donde el primer proveedor y le cobra el doble,
usted no va a ser tan papo de comprarlo, ¿verdad? Usted va a buscar y decir, no, es que yo no presupuesté este valor de materia prima. Yo tengo que buscar más para ajustarme al costo que yo programé. Entonces vas a tener que esforzarte por eso. La ejecución no es automática, ¿ok? No es automática para nada. Muy bien. Por esa razón es que un presupuesto por sí solo no te lleva al éxito. El presupuesto es solo una herramienta. Recuerden, no es el fin último. Es una herramienta para llevarte a alcanzar ese objetivo. Lo que ya mencioné, toma tiempo y plata hacerlos, ¿no? O sea, por eso es que yo decía que de repente sería preferible, vaya, mi hijita, vaya. Sería preferible hacer esto del presupuesto rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que metemos tiempo y recursos en esta vaina, eso implica básicamente que vas a incurrir, no, pero no es que solamente, o sea, se sabe que se va a incurrir en costos, pero vas a incurrir en más costos, ¿verdad? En más costos, mayor cantidad de plata invertida en esto. Y por último, los presupuestos no son tampoco polvos mágicos, ¿verdad? O sea, la mara piensa que uno hace el presupuesto y ya inmediatamente se va a ver un efecto sobre la operación. Los presupuestos, sobre todo, dependiendo de qué tipo de actividad estamos presupuestando, requiere de algún tipo de concientización sobre los ciclos, ¿no? O sea, si usted, por ejemplo, está presupuestando la actividad de un negocio que es, vaya, ¿qué puede ser más cíclico que un hotel? ¿Verdad? O sea, los hoteles no pasan llenos siempre, ¿sí o no? Bueno, pongámoslo más claro, un hotel de playa, ¿verdad? Los hoteles de playa no pasan llenos todo el tiempo. Más, ustedes creen que las playas viven abarrotadas, pero es porque uno siempre va a las playas cuando va todo el mundo, mae. ¿Sí o no? Ahora en Semana Santa, todo el mundo para la playa, ¿verdad? Pues obvio que vamos a ver los hoteles hasta los queques, porque pues, todo el mundo se fue para allá, ¿no? Pero generalmente un hotel es un negocio muy cíclico, tiene unos picos muy definidos y unos downs, pero profundos, ¿verdad? Profundos como el Cañón de Colorado, ¿no? Así que definitivamente ese tipo de cosas deben ser consideradas en el presupuesto porque los resultados económicos no se ven inmediatamente. Es decir, uno puede presupuestar que va a tener una cantidad de ingresos durante todo el año, pero dentro de ese periodo del año van a haber momentos en que tus ingresos ni siquiera compensan los costos. ¿Me explico? O sea, no hay forma de que eso sea de esa manera. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a trabajar un poquito entonces en el desarrollo del presupuesto. Yo quiero que aterricemos aquí, no te preocupes, mija. Aquí vamos a aterrizar en cómo hacer el presupuesto. Una de las cosas que me interesa es que vean que lo que vamos a estudiar acá se puede o se debe aplicar en el desempeño de nuestras profesiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar un presupuesto anual, ¿no? Que es el periodo por excelencia que vamos a presupuestar, aunque como ya dije lo vamos a subdividir. Ahora, en ese presupuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Vamos a trabajar la parte operativa y la parte financiera. Que esas dos cosas tienen mucho que ver. La parte operativa, que es lo que yo llamo presupuesto maestro, me indica esencialmente lo que yo necesito para operar mi negocio, o sea, la cantidad de recursos necesarios para la operación del negocio, me define el tamaño de esa operación y me define también los beneficios que voy a obtener por esa operación. ¿No? Eso es el presupuesto operativo maestro. Pero derivado de eso sale el presupuesto financiero. Porque el presupuesto financiero esencialmente lo que me va a decir es, bueno, viejo, vos querés producir durante el año, no sé, 60,000 unidades de leche descremada de medio galón. Bueno,
Pero para eso se ocupan una serie de recursos que ya están presupuestados aquí. Pero la pregunta es, ¿de dónde saco la plata para esos recursos? ¿De dónde sale mi capital de trabajo? Puede ser que alguien diga, no, de ahí, pues ¿cómo que de dónde va a salir, profe? Usted parece nuevo. Oiga, de la misma venta sale, ¿verdad? Es decir, usted llega a vender leche y con la plata de la leche, pues sigue comprando más y sigue en esa vaina. Bueno, pero resulta que generalmente, y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando uno está en una operación, uno tiene ciclos comerciales, que es un concepto que yo les enseñé el año pasado, no sé si se acuerdan de él, pero por esos ciclos comerciales, generalmente uno tiene que incurrir en algunos desfases. Lo explico más fácilmente, en lenguaje lenca. Supóngase que usted vende a un supermercado esa leche, pero ese supermercado no le va a pagar a usted a los 7 días, le va a pagar probablemente a los 30, 45 días. Y si el supermercado lo maneja, ¿verdad? Probablemente le paga en 6 meses, hermano, si tiene suerte, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahí hay un impacto sobre el presupuesto financiero. La cantidad de recursos que usted tiene disponible para comprar los insumos que requiere en la operación del negocio son más limitados. Entonces, usted tiene que aprender también a calcular cuál es ese flujo de dinero que entra a su operación por concepto de su actividad misma o por otras fuentes, ¿verdad? Porque pueden haber otras fuentes. Entonces, todo esto hay que integrarlo, pero tenemos que tomar en cuenta todas aquellas variables no estructurales, ¿se acuerdan? Yo lo había mencionado, variables, lo voy a poner acá, no estructurales, que van a tener un impacto en el negocio. Y esas variables generalmente son macroeconómicas y microeconómicas. Entonces quiero mostrarles en una listica rápidamente cuáles son las más importantes que tenemos que considerar. Las macro, aversivos. ¿La diferencia entre variables no estructurales y eso? No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Es lo mismo. Si una variable no estructural, como dije hace una semana, es una variable que yo no controlo. Y generalmente una variable que no controlo es una variable exógena, que significa que está fuera de mi radio de acción o de control, ¿verdad? Una variable endógena, por lo contrario, es una variable estructural, es una variable que yo sí puedo controlar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de variables exógenas o no estructurales, vaya, el crecimiento del PIB. ¿Me importa o no me importa el crecimiento del PIB para mi negocio, para presupuestar mi negocio? ¿Sí o no? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué lo dicen con tanta timidez, maes? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! Imagínense, ¿qué es lo...? Ustedes están viendo ya eso con Ari. Ya lo habían visto con el doctor Arias. ¿Qué significa el PIB? Ajá, pero... hice mal la pregunta, tal vez. O sea, ¿pero qué me dice el PIB a mí? Ajá. El ingreso total. Hay una diferencia grande entre el ingreso nacional bruto y el Producto Interno Bruto. Hay una gran diferencia. A ver vos. Muy bien, Beto. Todo lo que produce un país y que tiene como oferta. Ahí vamos a ver, porque ustedes probablemente con eso lo van a ver con Ari, pero incluso dentro del Producto Interno Bruto podríamos tomar en cuenta también algunas otras variables de bienes que se importan, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Pero sí, digamos que es todo lo que se ofrece, todo lo que se puede ofertar en una economía. Entonces, todos los bienes y servicios que estamos ofertando. Entonces, si yo estoy en un país, una región, donde el crecimiento del producto desacelerado, es decir, crece, pero crece a tasas menores que los de los años anteriores, ¿estoy en una situación buena o mala?
Malísima, malísima, pésima. Entonces dígame, si usted está presupuestando la operación de su negocio para el año 2016 y usted sabe que estamos con productos internos brutos decrecientes, que ya más bien dijo el Banco Central, para el otro año la cosa está más peluda todavía, ¿verdad? Si este año crecimos un 2%, el otro año vamos a crecer a puras cachas un 1,5%. Entonces dígame, ¿cómo va a impactar eso a su presupuesto? O sea, usted le dice su jefe o el dueño de la compañía, tenemos que vender más. Sí, pero ¿a quién le vamos a vender más? Si cuando hay menos oferta, ¿qué significa eso? O sea, tenemos una situación de crecimiento disminuida. Eso significa pues que la economía está deprimida, ¿verdad? Entonces no va a haber consumo. Sencillamente no vamos, o sea, no se está produciendo más porque no hay más demanda, sencillamente. Entonces, ¿cómo puede usted pretender que va a producir en su empresita más de lo que había producido el año anterior, si estabas enfrentando una situación de economía recesiva, por decirlo de alguna manera? Entonces, claro que esa variable exógena tiene que ver, tiene que tenerla en cuenta. Ahora, si te dicen, no hombre, dele viaje, no ve que va a crecer la economía, el Producto Interno Bruto va a crecer a razón de 2 puntos porcentuales cada año. Oiga, dele viaje, no, todo lo que usted produzca se va a vender porque esa vaina está buenísima, buenísima, no va a haber ningún problema. Pues entonces ahí métale, más bien está obligado a plantear presupuestos retadores, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y no solamente de tu país. Si vos, por ejemplo, exportás, oíme, ¿en qué cabeza de maní cabe que vas a hacer más negocio si tus mercados meta están en recesión también? Por ejemplo, cuando Estados Unidos estuvo jodidísimo, allá cuando empezó el crack el crash del 2008, ¿verdad? Pues todo el mundo sabía que el consumo de Estados Unidos iba a ir al suelo. Entonces, si usted exportaba a Estados Unidos, pues ya usted sabía que su venta iba a bajar. Es que no había que ser, como le digo, no había que tener cerebro de maní. O sea, menos que eso era necesario para entender esta vaina. Entonces, obviamente, su presupuesto tenía que considerar eso. O buscabas mercados alternativos, ¿verdad? Que iba a ser bien difícil. Aquí, bueno, probablemente lo que salvó mucho la tanda, o que ustedes no lo crean, es que el mercado latinoamericano en general, en esa época del 2008, estuvo mejor que el mercado gringo y que el mercado europeo. Entonces, muchas exportaciones de muchas empresas se dirigieron ¿hacia dónde? Aunque ustedes no lo crean, al Cono Sur, a la misma región americana, porque lo que no podían comprar los gringuillos, lo podía comprar el vecino. Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implanta o impone el presupuesto cuando tienes que considerar estas variables exógenas. Otras cosas que también hay que tomar en cuenta: inflación, comportamiento del tipo de cambio cuando tienes moneda local, ¿verdad? Obviamente, si estás en El Salvador, si estás en Ecuador, si estás en Panamá, pues no tomas en cuenta esa vaina, ¿verdad? Pero sí hay que tomarla en cuenta si tienes moneda local. Estrategias de financiamiento, sobre todo cuando tienes países donde la política crediticia está restringida, que eso también lo van a ver con Ari ahora en macroeconomía, ¿verdad? Cómo la política monetaria impacta el desarrollo de las empresas. Comportamiento, que también esto está muy amarrado con inflación, ¿verdad? Porque generalmente cuando hay procesos inflacionarios también se dan ajustes en los salarios, ¿verdad? Y eso obviamente tiene un impacto dentro del desarrollo del presupuesto. O sea, no, miren, les juro, no debería haber ningún empresario que no tenga bien claro a la hora de hacer su presupuesto cuánto es que va a aumentar el salario mínimo de su país. O sea, el empresario que no sepa eso, mire, es cualquier cosa menos empresario, ¿verdad? ¿Ok? El tema sindical, sobre todo en países donde hay fuertes movimientos sindicales, convenciones colectivas, todo ese tipo de cosas. Los incentivos, o voy a poner aquí, bueno, no, aquí está abajo. Los incentivos y la política arancelaria
Es decir, ¿qué incentivos tienes para exportar? ¿Qué impuestos tienes para importar? ¿Verdad? Las dos cosas son fundamentales a tomar en cuenta aquí. Y la política monetaria de tu país, ¿verdad? Yo lo pongo ahí como costo del dinero, pero en el fondo es eso, la política monetaria. Recuerden que la política monetaria de un país redunda esencialmente en un solo concepto. Bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero ¿en dónde es que uno ve el efecto de la política monetaria? Las tasas de interés, tanto las tasas de interés activas como pasivas, ¿verdad? Allí es donde está el meollo del asunto. A ver, primero vos y después allá y luego ya. Pues sí, probablemente tengamos que considerar eso. Realmente ahí estoy diciendo que íbamos a meter algunas, ¿verdad? O sea, pero evidentemente cuando estamos hablando de libre comercio, estamos hablando de política arancelaria y también estamos hablando de incentivos a la exportación, indirectamente. Pero sí, en el fondo todos los tratados de libre comercio son importantes. Si por ejemplo abrimos un tratado de libre comercio con países con los que comercializábamos, pero antes no teníamos este marco, eso va a tener un impacto en el presupuesto. Si estamos abriendo tratado de libre comercio con países que antes no comercializábamos, pues obviamente eso va a tener un impacto en el presupuesto, porque, óigame, también hay que ser muy cabeza dura para no abrir operaciones con países o regiones donde se están abriendo tratados de libre comercio, ¿verdad? Costa Rica abrió hace poco, como 5 años o 6 años, tratado, no, tal vez un poquito más para atrás, tratado de libre comercio con China y, como decimos en mi país, manda huevo que no estemos vendiéndole a China, ¿verdad? Porque, óigame, si usted hace eso es para abrir un mercado, ¿no? ¿Ok? Sí, vos. Vos sos panameño. Ah, fuiste a Panamá. ¿Hay algún panameño aquí? Mira, la moneda de Panamá es el balboa, supuestamente, pero la paridad del balboa con el dólar es 1-1 de toda la vida. La forma en que Panamá, es que tal vez hay que estudiar un poquito la historia de Panamá, porque Panamá no tuvo un proceso de dolarización como el de Ecuador o como el de El Salvador. Es una génesis totalmente diferente. Acuérdate que además en Panamá existe una situación, o existió una situación muy particular con el canal, ¿verdad? O sea, y yo no quiero ofender aquí a nadie, ¿verdad? Pero digamos que prácticamente el país estaba rentado, ¿verdad? O sea, era una renta. O sea, por eso es que lo que hizo Torrijos es inigualable, ¿verdad? O sea, y hay que admirarlo y hay que respetarlo, ¿verdad? Aunque no le guste a mucha gente. El tema aquí es que ahí hubo esas implicaciones, pero realmente la moneda de hecho, tal vez no de derecho, es el dólar. Y realmente no, si usted ve, no hay circulante de billete. Lo que he visto son algunas monedas. De repente sí tengo una moneda. Yo tengo una balboa, ¿verdad? De colección que me guardé porque dije, de repente esto se deja de ver alguna vez. Pero entiendo que el Banco de la Reserva, que no se llama Banco Central, ¿verdad? El Banco de la Reserva acuña balboas. Acuña, cuando digo acuña, monedas, ¿verdad? Para tener siempre dentro del circulante esta denominación. Pero eso no cambia las cosas, ¿verdad? O sea, de hecho, Panamá como país no tiene capacidad de emitir política monetaria como la tiene Honduras, como la tiene Costa Rica, como la tienen otros países que usan moneda local, porque está totalmente anclado al dólar, totalmente anclado, no hay forma de zafarse de ahí, ¿verdad? Entonces en Panamá, más bien, economías como la panameña, la salvadoreña y la ecuatoriana, a la hora de hacer presupuesto tienen que observar mucho Estados Unidos, aunque no estén comerciando con Estados Unidos, aunque la empresa no esté comerciando con Estados Unidos, tienen que observar Estados Unidos porque el impacto
de lo que sucede en Estados Unidos es mucho mayor allí en esas economías. ¿Me explico? Y bueno, Jan, contigo termino. Sí. Importaciones. Otra vez, no te entendí esa última parte. Tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto contaría con importaciones. Sí, el Producto Interno Bruto contiene una serie de variables. Ustedes van a ver esa ecuación probablemente con Gary. De hecho, existe Producto Interno Bruto que trabaja con exportaciones netas o con importaciones netas, ¿verdad? Y existen varias maneras de poner las fórmulas, pero básicamente cuando hablamos de Producto Interno Bruto estamos hablando de la sumatoria de los valores agregados de una economía. Y los valores agregados son básicamente el costo intermedio que usted tuvo para producir algo menos el valor bruto, ¿verdad?, de los bienes. O mejor dicho, menos el valor bruto de los bienes, ¿verdad? O sea, al valor bruto de los bienes le restan los costos intermedios. Pero básicamente, usted lo que tiene que pensar es la oferta. O sea, cuando usted hable de Producto Interno Bruto, piensa en producción. Y producción no lo vea solamente en términos de lo que se produce internamente, sino de lo que se puede ofrecer. Porque recuerden que en un país, sobre todo ahorita que hablamos de mercado libre, de acuerdos de libre comercio, en un país no se consume solo lo que se produce internamente. La frontera de consumo está dada por lo que se importa también. Tomar en cuenta que importaciones. Pues sí podríamos, o sea, nuevamente lo que le dije a, no recuerdo si fue a ti, que estamos hablando de las variables más relevantes, pero no necesariamente son las únicas. Podemos incorporar no solamente el Producto Nacional Bruto, podríamos incorporar también el ingreso nacional bruto, ¿verdad? Porque en la medida en que el ingreso per cápita es de cierto nivel, eso nos garantiza o nos dice cuál es el sitio donde hay mayor capacidad de pago para los bienes y servicios que vas a producir, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, veamos algo de las variables micros, rápidamente. Bueno, dentro de las micros, estrategias de precios, ¿ok? Inflación de precios y principales insumos, pero vean que aquí lo estamos poniendo en las dos partes. Aquí, tanto en la parte externa y aquí en la parte interna. ¿Por qué estamos hablando aquí de inflación de precios? Porque esto tiene que ver mucho con la parte anterior, donde yo puedo controlar algunas variaciones de precios, ¿verdad? Sobre todo si estoy en un mercado con ciertas características y mi bien es diferenciado. ¿Me explico? Allí es donde podríamos estar convirtiendo esa variable en una variable endógena o que podemos afectar. Metas de rentabilidad, metas de liquidez, políticas de capital de trabajo, estrategias de aprovechamiento de la capacidad instalada, sobre todo cuando estamos con capacidad ociosa. Ya más adelante vamos a definir claramente qué significa capacidad ociosa. Veamos esto otro, mezcla de líneas a colocar, sobre todo cuando tienes una empresa que produce y vende diferentes bienes y servicios, no solamente uno, ¿verdad? Entonces la idea es cómo los mezclo, qué vendo más, qué vendo menos, ¿me explico? Estrategias de productividad, políticas de exportación de ventas, si tu mercado es externo, y carga financiera esperada. Esto tiene que ver con algo que se llama servicio de la deuda, SD. Cuando ustedes vean SD, significa servicio de la deuda. Es todo lo que tengo que pagar por los préstamos o deudas que he adquirido, ¿verdad? Tanto de capital, de principal, como de intereses. ¿Ok? Esas son entonces variables a nivel micro. Veamos a ver. Entonces, con todo eso ya armado, nosotros vamos a hacer dos cosas. En el presupuesto maestro,
acá, vamos a presupuestar las ventas del negocio y con base en eso presupuesto la producción y eso me va a llevar a presupuestar todas estas cosas. Requerimientos de materia prima, requerimientos de mano de obra, requerimientos de gastos indirectos de fabricación. Voy a poder presupuestar mi costo de producción o de mercadería vendida, los gastos de comercialización, los gastos administrativos, todo lo que tenga que ver con adquisiciones de activos duros o no circulantes, mi presupuesto de efectivo, que recuerden es lo que les dije hace un rato, me va a permitir saber si cuento con la plata para todo esto, o en qué momento tengo plata y en qué momento no tengo plata, ¿verdad? Y finalmente los estados financieros proyectados, que les había dicho la semana pasada que yo podía presupuestar mis estados financieros con una base sólida. Y básicamente lo que vamos a presupuestar son estas dos cosas: el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados que me va a decir cuál va a ser el resultado final de mi operación en el futuro periodo. Y el balance general, que es el que me va a decir cómo va a estar financieramente mi negocio cuando termine el periodo que estoy presupuestando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Vamos a arrancar primero con el presupuesto de ventas. ¿Cómo vamos a hacer el presupuesto de ventas? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es adivinar, estoy usando una palabra incorrecta, pero para que me entiendan, adivinar cuál va a ser mi demanda a atender. O sea, ¿qué demanda voy a atender? ¿Cómo puedo yo adivinar eso? O sea, no voy a sacar la bolita de cristal, no le voy a consultar al que lee las cartas, no voy a hacer nada de eso, sino que voy a echar mano a algunas de las herramientas económicas que ya mencioné, econométricas. Entonces, básicamente podemos utilizar cosas como esta: un estudio de regresión, un análisis de regresión y correlación, porque recuerden que en toda regresión existe una correlación. No todas las regresiones son válidas, ¿verdad? Recuerden que para que una regresión me funcione, el nivel de correlación tiene que ser alto, altísimo, ¿verdad? Entonces voy a tener que utilizar eso. Puedo usar análisis industrial, que el análisis industrial es una metodología más cualitativa, donde uno toma en cuenta algunos de los comportamientos recientes, de las variables más importantes de un sector industrial. Cuando aquí hablamos de análisis de industria, la palabra industria no significa, no vayan a pensar en la percepción común de una fábrica o algo por el estilo. No, la palabra industria aquí la vamos a referir esencialmente a un sector productivo. No, eso es una industria. Análisis de la economía, etcétera, ¿verdad? Ahora, ese objetivo de ventas que podemos determinar a través de cualquiera de estas herramientas, bueno, se me olvidaba decir aquí también, aunque eso está muy relacionado con el análisis de la industria, pero aquí tendría que ponerse también el criterio de expertos que te pueden proyectar de manera muy precisa el crecimiento de una demanda, ¿verdad? O la depresión, porque también te pueden decir que la demanda no va a crecer, va a disminuir. Todo esto que estamos haciendo lo tenemos que hacer de la manera más subdividida posible. O sea, en pocas palabras, cuando usted hace un presupuesto de ventas y establece un objetivo de ventas, jamás de los jamases puede llegar y decir sencillamente, mis ventas van a ser de tanto. No, sino que tienes que subdividir tu negocio en las diferentes unidades estratégicas y decir cuál va a ser el crecimiento en cada una de ellas.
Vaya, por ejemplo, si estás en una planta de concentrados y te toca hacer el presupuesto para el próximo periodo y tienes que determinar el objetivo de ventas, tienes que hacerlo por línea de producto. Por línea de producto. O sea, si tienes 35 ítems en tu catálogo de productos, tienes que hacer esto para cada uno de esos 35 ítems. No hay forma de hacerlo diferente, no hay atajos. Tiene que ser así. Y ahorita hoy no, mañana les voy a enseñar, por ejemplo, cómo lo hacemos con los productos lácteos o con los productos cárnicos. Que en lácteos tenemos 35 ítems, ¿verdad? En cárnicos tenemos como 16 o 18, por ahí anda la cosa, ¿no? Entonces, hacemos uno por uno esa proyección, ¿no? Porque si lo hacemos diferente, pegamos con cerca, ¿ok? Ahora, podemos hacerlo también por zonas geográficas, por unidades de la cadena, sobre todo esto cuando se trata de empresas que están enlazadas, que eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos ejemplos claramente definidos, ¿verdad? O sea, ¿cómo proyecto yo, por ejemplo, el crecimiento de la producción de leche en el hato de Zamorano? Bueno, lo hago con base en lo que la unidad tiene capacidad de producir por el número de vacas que se están ordeñando, pero también en función de lo que la planta de lácteos puede absorber y procesar, ¿verdad? Óigame, porque si no, imagínate si tú produces, qué sé yo, ahorita estamos produciendo casi 5,000 litros por día de el establo. Nunca antes se había producido tanta leche en Zamorano, ¿verdad? Estamos casi que en un promedio de 20 litros por vaca, ¿verdad? Que eso es como para ponerse una flor en el ojal. Gracias mucho al esfuerzo que ha tenido John y el doctor Matamoros, ¿verdad? Que son las personas que han metido mucha mano para que eso se logre como se está logrando ahorita. Tenemos algunos inconvenientes, ya les voy a explicar cuáles son los inconvenientes más adelante, pero estamos creciendo. ¿De qué sirve eso si eventualmente la planta de lácteos no tiene capacidad para hacerlo? Dichosamente, la planta de lácteos puede pasteurizar 10,000 litros por día. A la mitad del camino, ¿verdad? De repente podríamos duplicar la cantidad de leche, o sea, podríamos meter el doble de ganado que tenemos ahorita en ordeño, o podríamos hacerlas producir 40 litros, que eso va a ser imposible, ¿verdad? Pero imagínate, eso podría ser así, de esa forma. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta esa visión de cadena, ¿verdad? Porque si no nos tocaría botar la leche o vender la sula, que imagínense para qué produciendo leche aquí para vender la sula, ¿verdad? O sea, no es que sea una cosa tan descabellada, pero se las trae, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver ya para irnos el tema del presupuesto de producción. Una vez que uno tiene su presupuesto de ventas y tiene bien fijado ese nivel u objetivo de ventas, uno tiene que pensar entonces cómo cumplir con esas ventas. Si se trata de una empresa que produce, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿verdad? Ya después vamos a ver empresas de servicios, pero ahorita producción, que es lo que más vamos a trabajar en nuestra vida profesional. Entonces, obviamente tenemos que considerar estos insumos. Las ventas que están presupuestadas por línea, ya eso lo tenemos del paso anterior. Segundo, el inventario final que deseamos por línea, que esto tiene que ver con algo que ustedes aprendieron de mí, espero que lo hayan aprendido el año pasado, que se llama rotación de inventarios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la rotación de inventarios? ¿Alguien se acuerda de cómo se calculaba la rotación de inventarios? El costo de la mercadería vendida sobre Ajá, ¿vas bien? la cantidad de... Costo de mercadería vendida en el numerador y en el denominador, ¿qué iba? Hasta el momento te llevas medio tiquete, mae. A ver. Costo de la mercadería vendida entre ¿qué? Costo de mercadería vendida entre la cantidad vendida. La cantidad presupuestada. ¿Se rinden entonces? El costo de la mercadería vendida dividido entre el inventario promedio. ¿Te acuerdas qué es? Inventario inicial
más inventario final dividido entre 2, ¿verdad? Eso es. Entonces, la rotación de inventarios va a ser importante para definir cuánto voy a producir. Ya les voy a explicar. Y necesito tener bien claro cuál es mi inventario inicial por cada línea. Entonces, para poder calcular el presupuesto de producción, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Para cada línea, yo tengo que tomar las ventas presupuestadas de esa línea, sumarle el inventario final que yo quiero tener de productos terminados, artículos terminados, no materia prima, no producto en proceso, sino artículos terminados, y le tengo que restar el inventario final el inventario inicial de esos artículos. ¿Me explico? O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que yo voy a producir? Lo que yo voy a vender, pensando que me voy a quedar con un poquitillo al final del periodo, pero quitándole lo que yo ya tenía cuando empecé el periodo. ¿Me explico? Ahora, evidentemente esto no tiene ningún sentido si usted está aplicando el sistema de justo a tiempo en el inventario. Otra vez, para irme ya, ¿alguien se acuerda de qué era eso de justo a tiempo y por qué es que no tiene sentido que usted aplica justo a tiempo hacer esto? A ver, vos que levantaste primero la... O sea, no hay inventarios, hermano, ni inicial ni final. El inventario en la máxima expresión de justo a tiempo, el inventario es igual a 0. Muy bien, entonces allí no habría sentido de hacer todo esto. Pero como yo ya le dije, en la mayoría de los casos tenemos que producir sin tener un cliente ya establecido o una venta ya establecida. Entonces tenemos que manejar inventario inicial e inventario final. Y ahí vamos a aprender que vamos a trabajar con dos escenarios posibles. Esto lo vamos a ver mañana. El primer escenario es producir una cantidad constante durante todo el año y mantener un inventario variable. Y el segundo escenario es mantener un inventario constante y variar los niveles de producción durante el año. Ya mañana vamos a ver en qué casos se ajusta cada uno de estos y cuáles son las ventajas y desventajas y cómo impacta eso mi presupuesto de producción. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo y los que tienen tiquete pasan adelante, por favor. Sí, déjame nada más un momentico para...